Hola, ¿qué tal? Hoy tengo el placer de tener conmigo a Andy Stallman. Hola, Andy, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Laura, audiencia, ¿cómo están ustedes? Eh, ha sido, vamos, estoy súper contenta de tener a Andy aquí. Para mí es uno de mis referentes, sobre todo en lo que el mundo hispanohablante se refiere. Así que voy a proceder a presentarte y Bueno, luego ya pasaremos a las preguntas. Andy dale. Stallman es uno de los mejores especialistas en branding, ¿de acuerdo?, en España y en Latinoamérica. Tiene talento y carisma y ha sido considerado como el señor branding en varios países. Con una personalidad magnética se ha posicionado en puestos de liderazgo desde su juventud y como un experto en identidad con más de 20 años de experiencia ha desarrollado proyectos en más de 25 países. Actualmente es responsable de Cato Partners Europe, ¿correcto? Sí, señor. Liderando proyectos en más de 15 países y ha escrito más de 150 artículos especializados en branding, comunicación, diseño y marketing. Y también hace conferencias básicamente por todo el mundo, pero sobre todo España y Latinoamérica. Así es, Laura. Vamos, impresionante, ¿no? Ah, Bueno, he traído, como ya he dicho, Andy es un crack del branding y yo soy una fanática del branding. Creo que en España está muy infravalorado o que directamente la gente no sabe qué es. Creo que la gente se piensa que es un logo o es una web y yo sé que esto no es, esto es solo la punta del iceberg, por así decir. Así que vamos a empezar. Andy, ¿el branding es marketing? Mira, justo en las últimas conferencias que estuve participando, uno de los conceptos que estuve tratando de introducir tiene que ver con la introducción de un neologismo que es brandketing, ¿no? Que es un poco la fusión del branding y el marketing en una sola palabra, en una misma palabra, ¿no? Al final, como estamos en una nueva era, con muchas nuevas preguntas y con muchos nuevos cambios, también necesitamos nuevas palabras. Y me parecía que brandketing venía a definir un poquito esta eterna disputa entre los departamentos de marca y los departamentos de marketing, aunque nunca entendí esa diferenciación, Ya, en donde el branding sin el marketing no tiene voz y el marketing sin el branding no tiene alma. claro. En definitiva, aunque son complementarios, cuanto más integrados trabajen y operen, más exitoso termina siendo el mensaje, que al final de lo que se trata es de entender que esta es una época no del O, sino del I. No se trata de decir, oye, es el marketing o el branding, es la publicidad o las relaciones públicas, es lo comercial o lo financiero, es el concepto del I, en donde si sumás branding y marketing tenés este concepto que es brandketing, que lo que hace es tratar de integrar lo mejor de cada uno de las dos actividades o de las dos especializaciones para que en definitiva se termine beneficiando a aquel que lo haga de esta manera, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué vendría antes? Vendría cuando un empresario tiene que plantearse esto del marketing o la estrategia del brandketing o el brandketing o del branding y marketing por separado. ¿Qué vendría antes? ¿Plantearse el branding y luego desarrollar su plan de marketing? ¿O es algo que sucede a la par? ¿O cómo lo planteas No, tú? no, no, está muy bien tu pregunta porque hay mucha gente que se sigue confundiendo. Principalmente el branding es la génesis de todo, porque el branding es lo que te define quién sos, cuál es tu alma, cuál es tu espíritu, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus valores, cuál es tu punto diferencial o tus puntos diferenciales. De alguna manera el branding termina conectándose con la esencia de tu proyecto. El marketing lo que hace es compartir esa esencia o ese mensaje con el afuera. Ujú. Si no tenés branding, el marketing no solo de importancia, sino en orden de aparición, y después viene el marketing. Una vez que el branding está muy definido, aunque siempre se lo termina retroalimentando y siempre hay que terminar, nunca hay que terminar de darle vida, el marketing lo que hace es integrar esa esencia, esos valores, ese espíritu, ese alma, para tratar de transmitirlo, compartirlo y poder llegar a esas audiencias, a esos clientes, a Claro, ese mercado, a ese mundo, ¿no? claro. Sí. Yo siempre digo que el branding es la percepción que tiene la gente, los usuarios de ti, ¿no? Es como más allá, es lo que perciben, ¿no? O sea, por ejemplo, Zara huele igual en todo el mundo. Si tú entras a una tienda de Zara, eh, tienen siempre el mismo perfume y te sientes de la misma manera en todos los Zaras del mundo y creo que eso es el branding, ¿no? Desde mi punto de vista también. Sí, es un mundo de percepciones. Al final, cuando hablamos de branding, hablamos de lo que la gente dice, siente o piensa sobre tu producto o sobre
servicio, sobre tu ciudad, sobre tu local. Entonces, en un mundo de percepciones es súper importante trabajar la conexión emocional desde el inicio y de la mejor manera posible para que esa percepción intente ser siempre positiva, la gente quiera compartirlo, recomendarte, y más en esta era digital donde el compartir y la recomendación juegan un rol casi estratégico, ¿no?, en el éxito o el fracaso de cualquier producto. Sí. ¿Podrías nombrar el mayor error que tú crees que cometen las empresas en España en lo que a branding se refiere? Yo creo que primero, la verdad que en España el concepto y el tema del branding, desde que yo llegué acá en el 2002, ha evolucionado notablemente. Es cierto, como bien apuntabas, de que aún no terminan de entender que el branding o la marca es un activo estratégico para las empresas y como tal tiene que ser tratado. No hay fórmulas mágicas que puedan garantizarte el éxito haciendo un buen branding. Lo que sí te garantiza un mal branding es el fracaso. En este sentido, lo primero que hay que hacer, seas una pyme o seas una gran multinacional, es tener claro quién sos. Sí. Quién sos, de dónde venís y sobre todo tener claro a dónde querés ir, a dónde estás yendo. Sobre todo incluir y sobre todo darle una participación estratégica a todos tus empleados en esa construcción del mensaje y tratándolos como brand ambassadors, ¿no?, como embajadores de la marca, y sobre todo tratando de darle también esta relevancia importante a tus clientes, que en definitiva son los que le dan sentido a todo tu negocio. Sin ellos el negocio al final no existe. Entonces, el branding no trata sobre algo característico para divertirse y para hacer un juego creativo. Tiene que ver esencialmente con la estrategia de tu negocio, y si tu estrategia de tu negocio no está clara, está claro que no vas a tener éxito. Entonces, ¿cómo puede una pequeña empresa plantearse una estrategia de branding? ¿Por dónde empezarías? O sea, dime, cuando tú tomas a un cliente, así como ejercicio práctico que puedan hacer la gente, es ¿por dónde empiezo? ¿Hay algunas pautas que podrían seguir? Lo primero, te diría que lo primero de todo son las preguntas. La mejor estrategia de branding viene generando buenas preguntas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, ¿quién sos? ¿Qué vendés? ¿Qué tenés para decir vos que otros no tengan para decir? ¿Por qué es relevante lo que tenés para decir? ¿Por qué el mercado te va a escuchar a vos y no a los demás? ¿En qué te diferenciás del resto? ¿Qué podés decir vos justamente que los demás no solamente no puedan decir, sino que tampoco puedan hacer? ¿A quién querés venderle? ¿A dónde estás yendo? ¿Hace cuánto venís haciendo las cosas bien y no las haces mejor? ¿O hace cuánto venís haciendo las cosas mal y no las estás mejorando? ¿Cómo estás utilizando las nuevas tecnologías para poder amplificar ese mensaje? ¿Cuidás a tu cliente o te preocupás más de conquistar nuevos clientes? ¿Qué tipo de comunicación estás haciendo? ¿Eres de los que prefiere posicionarse en precio o en experiencia? ¿Eres de los que prefiere posicionarse en calidad o en cantidad? ¿Eres de los que prefiere posicionarse en un mercado local o en un mercado internacional? ¿Eres de los que entienden de que es una época que más que información necesitamos un nuevo chip mental? ¿O te da miedo el cambio y entonces estás acojonado y le echamos la culpa al mercado, a la Merkel, qué sé yo, a la Reserva Federal Americana o al Banco Central de Japón? Sí, está claro. Hay muchas preguntas. Sobre todo lo primero que hay que hacer es agarrar un lápiz y un papel, o me da igual, un ordenador o un iPad, y poner en papel quién sos. Sí. ¿Qué valores tenés? ¿Qué valores tenés? Perdón que interrumpí. Si es que tenés valores. Y sobre todo, y lo más importante, ser honesto y auténtico. Exacto. Ostras, has dicho la clave, ser auténtico. Yo creo que a muchas empresas o empresarios les cuesta llegar a esta autenticidad, ¿no? Quizás porque realmente o no saben llegar a ella o son del montón, entonces quieren diferenciarse. ¿Cómo puede uno trabajar esa autenticidad? Bueno, yo creo que al final cada uno es diferente en este mundo. Y entonces tu autenticidad y cómo sos en realidad ya es un factor diferencial bastante potente. Siempre es bueno matizar que ser auténtico no significa que tenés que contarle al universo a qué colegio van tus hijos o si tu mamá te quiere o te odia y este tipo de cosas. O sea, la autenticidad no tiene que ver con exponer tu parte más íntima y más personal. La autenticidad tiene que ver sobre todo con la consistencia en tu mensaje. Si vos decís A, no podés hacer B,
si vos decís que sos X, no podés después hacer Y. Entonces, la autenticidad en definitiva paga dividendos porque al final vinimos a este mundo a ser nosotros mismos. ¿Para qué querés ser como el contrario si la gente te quiere como sos? Y si no te quiere como sos, igual tenés que replantearte determinados aspectos o cosas. Pero creo que el valor añadido que cada uno tiene es la autenticidad de ser como uno es. Y en ese sentido hay muchas vertientes y variantes, pero a nosotros nos gusta que las marcas sean auténticas y que no nos engañen y que no nos mientan y que cumplan con lo que prometen y que ejecutan lo que dicen, ¿no? Al final la autenticidad me parece que es un factor absolutamente relevante. Sí, yo creo que entra también un componente de darse permiso. Las empresas o empresarios no se dan permiso a sí mismas de a lo mejor desarrollar su personalidad y plasmarlo en su branding, mensaje, por lo tanto. Entonces entran en voy a copiar a ver qué está haciendo esa marca y voy a entrar, ahora se lleva el rollo tal, pues vamos a hacer el rollo tal y al final entramos en ese abanico de mediocridad, ¿no? Donde es muy difícil destacar y yo creo que todo surge desde el no darse permiso. Claro, sí, eso tiene que ver básicamente con el miedo que tienen en general los empresarios y la gente Sí. en general a ser diferente, a ser original, aunque todo el mundo quiere serlo y lo dice, al final hay un gran temor casi antropológico, psicológico que lo frena, ¿no? Después la mayoría de gente admira la originalidad, admira al que se diferencia, admira al que hace las cosas diferentes. Al final, si todo el mundo se está copiando de todo el mundo, significa que nadie está pensando demasiado. Y esta es una era donde yo siempre digo que es una era de volver a pensar. Una era de volver a pensar no subido en una montaña, en un rollo Zaratustra, alejado del mundo, sino de pensar nuevas preguntas, de pensar nuevas estrategias, de pensar cómo diferenciarme, de pensar cómo potenciar mi autenticidad. Yo no estoy en contra de que la gente mire alrededor y que si hay buenas ideas dando vuelta, uno pueda absorber esa creatividad y mejorarla y evolucionarla. Pero en lo que sí estoy bastante en contra es en este temor tan irracional de querer hacer las cosas bien y diferentes y buscar esa excelencia que en definitiva termina pagando buenos dividendos, ¿no? Y esta es una época nueva con tantas cosas por descubrir, pero al mismo tiempo donde la esencia del branding, la esencia de la construcción de la marca sigue siendo exactamente la misma que hace 50 años. Está claro, la conexión, ¿no?, del usuario con la marca y la honestidad que hacía referencia antes. Andy, ha sido un placer tenerte aquí conmigo. No quiero entretenerte más. Dime o dinos dónde te puede encontrar la gente que quiera seguirte. Sé que estás, en catopartners.com, pero ¿quieres...? Bueno, yo creo que al final, un poco la gran metáfora de esta historia y de este mundo es que estamos todos expuestos. Una vez que estamos en Internet, ya nos transformamos en una marca global por default y cualquiera que entre en Google y ponga Andy con Y Stallman, algo va a encontrar. Para que sean cosas más buenas que malas, pero todas buenas. Cosas se encuentran. Y mucha gente que genera esta crítica casi en algún punto irracional en contra de las nuevas tecnologías, del progreso, de los avances, no se dan cuenta que gracias a todo ello, hoy, por ejemplo, vos y yo podemos estar compartiendo esta charla sin habernos visto nunca en la vida de manera presencial y que al mismo tiempo vos tenés esa generosidad de poder estar compartiendo con tu audiencia y con la gente que conoces y que no conoces, parte de tu conocimiento, parte del conocimiento de la gente que estás entrevistando, y eso también construye marca, ¿no? Las marcas generosas y con valores son marcas que en general terminamos queriendo y admirando. Así que, por mi parte, Laura, yo quiero agradecerte estos que me regalaste. Nos podemos ver en Twitter, nos podemos ver en LinkedIn, nos podemos ver en Instagram, estamos por ahí, nos estamos viendo y hablando.